Bueno, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos aquí el resumen del día de Radio del Plata, con lo que pasó en Radio del Plata y obviamente lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Y por eso hoy comenzamos ya porque tenemos comunicada una persona que queríamos justamente entrevistar y este es el horario en el que pactamos. Entonces, bueno, justamente por eso, no está todavía, bueno, no importa. Vamos entonces con quienes hacen este programa. Como productor, Nacho Iribarren, operador, Ian Natale y Juan Natale allí, escuchamos. Y en el streaming, Nicolás Jansson. En el informativo estuvimos escuchando recién, hace minutos, a Pamela Molina. Y aquí en la locución, Roxana Calabro. Muy buenas noches, Rox. ¿Cómo va, Marce? Bien. Buen programa y buen comienzo de semana para todos. En una noche fresquita en la ciudad de Buenos Aires. Este es el momento como para poder disfrutar un poco de aire fresco, porque a la tarde tuvimos calor. 21 grados se registra a esta hora en la ciudad, humedad del 64%. El cielo ligeramente nublado, pero seguirá la tendencia calurosa por lo menos hasta el fin de semana, con 27 de máxima. Va a estar 26, 27. Por ahora, las temperaturas así calurosas se quedan un tanto más en marzo. Bueno. En la cuenta regresiva hacia el otoño, por supuesto. Así que recuerden, mañana entonces la máxima de 25 grados con buenas condiciones meteorológicas. Muy bien, entonces ahora sí, ya estamos conectados con, analista internacionales, Claudio Fantini, y muy buenas noches. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcelo, un gusto saludarte. Igualmente, bueno, realmente queríamos comenzar el programa con, una visión y un análisis sobre lo que está pasando en Medio Oriente y hasta dónde va a ir escalando esto, porque ya estamos en el 10º día, ¿no? Depende en la parte del mundo en el que contemos los días, pero aquí son ya 10 días de guerra. Sí, yo creo que el hecho muy importante es la elección del líder supremo. Claro. Porque personalmente creo que fue la negligencia de Donald Trump la que catapultó a la cima a Muqtada Jamenei. Porque el hijo del ayatolá Ali Jamenei tenía algunos impedimentos para llegar al líder supremo, para estar en el cargo que estuvo su padre hasta el sábado pasado. Claro. Entre los impedimentos está que no es un ayatolá, él no tiene el grado de modelo, como es que hay una palabra que ellos tienen, fuente de emulación. Claro. ¿no? Ese es un cargo que se alcanza con ciertos estudios del chiismo duodecimano que Muqtada al-Sadr no tenía. Él tenía un fuerte apoyo en los Pasdarán porque él, siendo muy, muy jovencito, peleó en la primera guerra del Golfo, que fue contra Irán. Claro. Esa que empezó Saddam Hussein cuando invadió el estuario de Shat el Arab antes que terminara el año 1979. Y ahí hizo los vínculos, porque el batallón en el que él estaba, estaban los combatientes que hoy son la cabeza de la Guardia de la Revolución Islámica, la principal fuerza que tiene la República Islámica. Él tampoco tiene el grado de jurisconsulto experto en Sharia, ¿no? Incluso el mismo hecho de ser el hijo de Ali Jamenei, para algunos podía significar mucho y para otros podía significar todo lo contrario a alguien en condiciones de asumir, precisamente porque el régimen de los ayatolas siempre planteó que no iban a volver a un sistema donde el liderazgo máximo sea hereditario, como era en la monarquía en los tiempos del Shah, ¿no? Allí el cargo era hereditario. Bueno, precisamente
Jamenei, hijo, tenía ese impedimento que queda como heredando el cargo de su padre. Pero si aparece Donald Trump y le dice al régimen, guarda, no lo vayan a elegir a Muqtada Jamenei, porque yo no quiero un halcón sucediendo a otro halcón, y yo tengo que participar en ese momento en el que Trump proscribe a Muqtada Jamenei. Bueno, yo creo que el régimen queda obligado a elegirlo, porque si no queda como que está actuando bajo las órdenes de Donald Trump. Si Claro, hubieran puesto otro, claro. se estaría diciendo en el mundo, mira, Donald Trump le dijo, cuidadito con elegir a Muqtada Jamenei, Claro. porque yo no lo quiero, ¿no? Por lo tanto, y después hay otra lectura que me parece importante hacer, ¿no? Porque si bien es cierto que es un halcón del régimen, que es un fanático ultraislamista, también es cierto que a los acuerdos que impliquen modificar el rumbo de un régimen, como implicaría un acuerdo entre Irán e Israel por el cual haya una pax pero eterna, o sea, un compromiso a la coexistencia con Israel, dejar de pretender que Israel deje de existir, semejante giro al timón de la nave islamista no lo puede hacer una paloma, ¿no? Claro. O sea, no lo puede hacer un líder dialoguista, reformista, como fueron, por ejemplo, el último primer ministro que tuvo la República Islámica, Mir Hussein Musavi, ¿no? Un reformista sumamente moderado, que le compitió en las urnas en el 2009 a Mahmoud Ahmadinejad y quedó la sensación de que le ganaron con fraude, ¿no? Claro. Tampoco Mohamed Khatami, que fue presidente y que era un moderado, un centrista, un dialoguista, o Hassan Rouhani, el presidente que en el 2015 negoció y acordó con Barack Obama el tema del control del enriquecimiento de uranio en Irán, ¿no? A esa paz la puede hacer un halcón, alguien que tenga músculo político para girar el timón abruptamente y llegar a una negociación con concesiones importantes, ¿no? Si uno mira la historia, a los grandes acuerdos que viraron procesos, lo hicieron no precisamente palomas. Por ejemplo, el socialdemócrata François Mitterrand no habría podido, o también el centrista liberal Valéry Giscard d'Estaing no habrían podido hacer que Francia reconozca la independencia de Argelia. Lo pudo hacer el general de Gaulle, que era un prócer viviente, que fue el líder que mantuvo la resistencia en pie cuando la ocupación nazi, ¿no? Hay muchos casos en el mundo. Nadie hubiera pensado que un presidente perteneciente al partido salvadoreño que lideraba el mayor Roberto D'Aubuisson, el creador de los escuadrones de la muerte, que mató a cientos de civiles y asesinó también a Monseñor Arnulfo Romero, hoy San Arnulfo Romero. Lo hizo Alfredo Cristiani, que era del partido Alianza Republicana Nacionalista, la ultraderecha que lideraba D'Aubuisson, a la negociación con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que puso fin a una larga guerra civil en El Salvador. Y podríamos citar otros muchos casos, el propio caso israelí, ¿no? Donde fue Isaac Rabin, el arquitecto de la victoria de 1967 y que peleó en todas las guerras, el que negoció en Oslo con la OLP y reconoció la autonomía de los palestinos y la marcha hacia la solución de los dos estados. Por lo tanto, yo no descartaría, ¿no?, o que haya un agravamiento de la radicalización del régimen por tratarse
de un fanático que además perdió toda su familia en el ataque del sábado pasado. No solo su padre, Claro, su madre, su esposa, su hijo y su hermana perdió en ese ataque, ¿no? Eso hace configurar que puede ser un super halcón, pero Claro. yo no descartaría lo otro. Yo no descartaría que sea un líder supremo con las condiciones que se necesitan en un régimen de esas características extremistas para hacer un cambio importante y negociar una paz que implique la coexistencia, por lo menos, entre Irán e Israel. Vos decís entonces, para cerrar, que están las dos posibilidades abiertas con él. Yo creo que están las dos posibilidades abiertas y que no hay que descartar ninguna. Es posible que se trate de un líder kamikaze, un yihadista, que va a convertir al régimen en un régimen yihadista, o sea, capaz de inmolarse en una guerra contra enemigos muy poderosos. Esperemos que no. Pero tampoco descartaría lo contrario. Bueno, esperemos lo contrario para que ojalá se logre realmente la paz que esperamos. Muchísimas gracias, Claudio, por esta comunicación muy clara, y bueno, vamos a seguir comunicándonos para a ver cómo sigue todo esto y qué es lo que va pasando. Bueno, a ver si esto que vos estabas, que nos estás planteando, bueno, a ver de qué lado se da, cómo se da. Bueno, abrazo grande. Igualmente, muy, muy amable, abrazo enorme. Bueno, hablamos con Claudio Fantini, que es analista internacional sobre el tema de la guerra en Medio Oriente. Resumen del día. Hasta las 23 en Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Seguimos en Resumen del Día por Del Plata hasta las 23. Recuerden que estamos comunicados en el 11 23 40 1030, es el WhatsApp de Radio Del Plata, que también nos pueden acompañar en nuestro canal YouTube Del Plata AM 1030. Muy bien, y bueno, afuera los miedos, nos crecieron alas, nos dice allí Vivir Quintana, y es así. Por eso, justamente por eso, estamos ahora comunicados con Antonella Bianco, que es secretaria general de Género e Igualdad de UTE. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Antonella? Hola, buenas noches, muchas gracias por el llamado. La verdad que muy contenta, muy energizada después de la jornada de hoy. Impresionante, ¿no? Contanos por favor, porque bueno, nosotros desde aquí adentro, más que por la tele y por imágenes no pudimos ver, pero bueno, contanos cómo fue desde allí.
la verdad que fue una jornada, una movilización con un paro también de mujeres y diversidades, pero con una movilización que incluso superó las expectativas que teníamos. Nosotras y nosotros venimos construyendo esta movilización, para quienes no lo sepan, desde hace un mes venimos juntándonos en asambleas multisectoriales, convocadas sí por las centrales obreras, todas las centrales obreras y las compañeras que están a cargo de las secretarías de género de todas las centrales, convocaron desde fines de febrero, desde principios de febrero quiero decir, a la discusión multisectorial, asamblearia, que incluyó a todos los sectores de la política, a todos los sectores de las organizaciones sociales, obviamente a los sindicatos, y esa construcción hoy se vio plasmada en una movilización que realmente fueron de miles y miles de mujeres y diversidades que estuvieron en la calle, que la verdad nos llena de energía en un contexto tan complejo. Claramente venimos muy golpeadas, sobre todo las que somos parte de la clase trabajadora por los últimos años del gobierno de Javier Milei, y en particular con un eje central que para nosotras era fundamental de plasmar, que era contra la reciente aprobación de la reforma laboral y otras reformas que vienen en el paquete que presentó el presidente en el inicio de las sesiones ordinarias, que la verdad lo que hace es golpear doblemente a las mujeres y a las diversidades que tenemos los trabajos más precarizados, que tenemos las tareas de cuidado a nuestro cargo, y fue una respuesta muy contundente, además de todos los ataques que viene haciendo al feminismo, por supuesto, desde que asumió. Me parece que fue una respuesta muy contundente, y eso nos llena de energía, de orgullo, y también esto, ¿no?, de recargar para un año que claramente se viene muy complicado y muy duro para la clase trabajadora de nuestro país. Para todos, sí. En este caso, nada, hablamos de una gran mayoría, ¿no? Porque acá, como vos decís, desde todos los sectores se unieron y estamos unidos para alzar la voz al respecto. ¿Y por qué cada vez parece como que después de tanto y con tanto trabajo y con tanta lucha, con tanto dolor histórico y en estos últimos años, ¿por qué parece como que se está volviendo atrás? ¿No? Yo siento eso, como hay una sensación de que todas estas leyes y que todo lo que nos está pasando nos está llevando a volver siglos atrás, ¿no? No, claramente, digamos, bueno, Álvaro García Linera lo dice siempre, ¿no? Digo, hay momentos de reflujo del movimiento popular y del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Claramente, digo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, digamos, claro. No tenemos que dejar de lado que las extremas derechas hoy, estamos a las puertas de una guerra, no diría mundial, pero sí global, ¿no? Casi, donde también el presidente nos está llevando. Es un contexto en el cual es un reflujo, pero claramente si hay algo que nosotras sabemos perfectamente desde hace tanto tiempo, es que si nosotras nos organizamos, si nosotras discutimos, digo, las asambleas fueron muy amplias, nuevamente digo, estaban todas las banderas políticas, todos los colores, los colectivos LGBTIQ también, las organizaciones autoconvocadas. Digo, realmente multisectorial es la forma que nosotras desde el feminismo creemos que hay que construir la resistencia a este embate tan terrible para la clase, y que además tenemos el cómo hacerlo. A veces claro. Discutimos en nuestras propias organizaciones las formas, y creo que lo de hoy vuelve a demostrar una vez más que incluso en los peores momentos de nuestra historia, en los momentos más oscuros, hay una fuerza y una potencia desde abajo, desde cada lugar de trabajo, desde cada lugar de estudio. La columna de las estudiantes secundarias hoy tenía aproximadamente 3 cuadras de pibas adolescentes que salieron a las calles, y que tenemos mucho para aportar
a la resistencia y a la construcción de una alternativa a esto que nos está pasando. Mira, decía ese, me pone la piel de gallina. Realmente, nada, es emocionante. A mí, en principio, creo que hay que, no hay que dejarlo pasar, digo, hay que mantener este fuego que se da por estas lamentables situaciones, ¿no? Que nos atraviesan a todos, pero bueno, mantenerlo y seguir, ¿no? Abanicando. Pero quisiera preguntarte algo porque yo escucho y durante muchos años, ¿no? Pero vos decías el feminismo, ¿no? Y escuchás quienes no lo ven de esta manera, ¿no? Escuchás voces que no lo ven de esta manera y dicen, no, justamente esta gente que habla de feminismo, lo menos que no son para nada feministas, femeninas. Por favor, decime, aclarame y dame bien todo el marco para que se entienda bien esto. Yo primero voy a parafrasear algo. Yo creo que todas Dale. somos feministas, solo que algunas no lo saben. Claro. Eso en primer lugar, digo, creo que después del triunfo de Javier Milei se acusó muchísimo al feminismo de haber sido piantavotos, Claro, de eso que es. nos pasamos 3 pueblos. Y la realidad es que el movimiento feminista, históricamente, lo que ha construido ha sido la expansión de derechos. Digo, lo charlábamos con las compañeras hace algunas semanas, desde aquellas trabajadoras rusas que en el proceso de la Revolución de Octubre, ¿no? Antes de la Revolución de Octubre, justamente un 8 de marzo, salieron a las calles pidiendo pan y paz. Hasta ahora, lo único que hemos hecho fue ampliar derechos, lograr derechos que nos permitan vivir en una sociedad más igualitaria. Y que eso no solo es para nosotras, sino también para los varones. Y eso también lo conversamos mucho con los compañeros, ¿no? La posibilidad de que nosotras seamos más libres, que se nos reconozcan las tareas de cuidado como un trabajo, tanto las compañeras de los trabajos formales como de las compañeras que en este momento están con trabajos precarizados o en la informalidad, nos permite también que todos seamos más libres, ¿no? Es una invitación permanente, es una apertura permanente. Igual hoy la marcha también algo que tuvo fue un nivel de intergeneracionalidad también, ¿no? Veíamos jubiladas que están todos los miércoles en la calle también, y eso hay que remarcarlo. Estaban hoy, a mí me tocó marchar, además de con la columna de mi sindicato, por supuesto, marchar con mi hija de 9 años que dijo, mamá, yo quiero ir a la marcha. Bueno, las pibas de estudiantes secundarias, trabajadoras de la economía popular. Y es eso, es invitar a que se sumen, porque no somos ni locas, ni brujas, ni nada, sino que esto es la construcción de un movimiento por los derechos humanos. Tenemos que pensar que más de la mitad de la población mundial, pero según el último censo, más de la mitad de la población de nuestro país somos mujeres. Total. Entonces es un cambio para todos, ¿no? No solo para nosotras. Pero aparte, bueno, nosotros en nuestra historia, ¿no? Más allá del partidismo, nada, tenemos a Evita y antes, desde Juana Zurduy, bueno, estuvieron haciendo lo que nosotros hoy vivimos y todo y trabajando sobre todos esos derechos, y creo que quizás tiene que ver con eso, no tanto, no sé si es directamente todo esto que plantea el gobierno o el presidente desde el principio con la mujer, sino que abarca todo, ¿no? Le pego a todo, por todos los lugares. Totalmente. ¿No? Claro. Sí, y es esto, somos herederas de una historia, ¿no? Juana Zurduy, las que todas, sí, las sufragistas, que antes de Evita incluso plantearon el derecho al voto, Julieta Lanteria, Lesia Moro de Justo, Evita mismo, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, las pioneras de los encuentros de mujeres, que fueron las que lograron el divorcio vincular y la patria potestad. Digo, hay una historia que nos antecede y la cual hacemos obviamente
homenaje cada vez que salimos a la calle, y también esperamos ser parte de la historia que recogen las nuevas generaciones. Y es esto, ¿no? El presidente también plantea al feminismo y a las mujeres como enemigas, porque tenemos esta fuerza, ¿no? Y este empuje para lograr la posibilidad de tener derechos. Yo creo, después de ver lo de hoy y todo esto, porque yo quería que lo transmitas vos, pero vine hasta la radio, que está en la Valle al 400, y he pasado y he visto madres, familias, madre, hija, abuela, abrazadas, realmente hermoso. Y no madres, padres, o sea, todos, porque también, claro, sí. claro, no quiero dejarlo ahí. Así que bueno, creo que el momento es ¿no? Como vos decías, pasó varias veces, y este es el momento en el que quizás esté a cargo aquí de ustedes, llevar adelante, bueno, el volver a recuperar los derechos y todo lo que realmente se logró con tanto tiempo y tanta sangre, ¿no? También. Absolutamente. Bueno, ¿cómo quienes escuchan, cómo sigue esto vivo? ¿De dónde se comunican? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo sigue esto? Bueno, primero que nada, invitar a todas aquellas que tienen un trabajo registrado a sumarse a las secretarías de géneros, a las comisiones de sus sindicatos. Eso es un lugar en donde nosotras estamos permanentemente discutiendo y construyendo política. También a las organizaciones feministas, a las asambleas de los barrios. Si hay algo de lo de hoy que pregnó, que se acerque a su sindicato, que se acerque a su organización, al centro cultural del barrio, que hoy estábamos todas ahí y tenemos los brazos abiertos para seguir construyendo y obviamente esto, ¿no? Empezar a empujar un poco más y salir un poco de la resistencia y pasar un poco a la ofensiva también, que es necesario en este momento. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y abrazo enorme, Antonella. Muchísimas gracias por el tiempo, un abrazo enorme. Gracias. Bueno, hablamos con Antonella Bianco, secretaria general de Género e Igualdad de UTE, y con las respectivas disculpas ya estamos en el informativo con Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 21:32, la temperatura 21 grados 3 décimas, la humedad 70%. El ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, dijo que mantendrá a los veedores en la AFA propuestos por Vítolo. La decisión busca evitar suspicacias sobre su relación con Claudio Chiquitapia, con quien aclaró no tener vínculos de amistad, pese a conocerlo por su gestión judicial previa. Asimismo, el ministro aprovechó para anunciar que le ofreció la conducción de la unidad de información financiera, la UIF, al fiscal federal Matías Álvarez. Álvarez se desempeña actualmente como fiscal coadyuvante en la Procuración y subroga una fiscalía en Rosario con foco en la lucha contra el narcotráfico. Su designación se produce tras la salida de Ernesto Gaspari, quien respondía a Santiago Caputo, marcando un cambio de equipo bajo la nueva gestión ministerial. Ratifican el pedido de indagatoria a Chiquitapia. El juez desestimó los planteos de la defensa y ratificó la indagatoria programada para este jueves, luego de negársele su pedido de nulidad del juicio por la presunta apropiación de los aportes de seguridad social de la AFA. Internacional. Un misil de Estados Unidos fue el que impactó en una base militar cerca de la escuela en Irán. Se muestra un análisis de video. En el ataque murieron 168 personas, incluidas niñas. Expertos señalan que ni Irán ni Israel poseen Tomahawks, apuntando hacia una posible responsabilidad de Estados Unidos. Aunque este no lo ha confirmado oficialmente, la zona fue atacada por múltiples proyectiles y el ataque coincide con operaciones militares del ejército de Estados Unidos en el sur de Irán. Cielo ligeramente nublado, la temperatura 21 grados 3 décimas, la humedad 70%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad.
Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Arvejas Marolio 340 gramos, 399,90. Lomo de atún Marolio 170 gramos, 1999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. Todas las noticias que necesitas saber hasta las 23, en Resumen del Día, en Del Plata, la radio de la verdad. La maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Muy bien, y aquí el arrebato con canción Búscate un hombre que te quiera, un temazo, lo vamos a ir viendo despacito, pero aquí nos dice el arrebato que ya tengo puesta la maleta, ya tengo lista la maleta. ¿Habrá alguien que tendrá lista la maleta? Y bueno, se lo vamos a preguntar a César Franzi, candidato a presidente de San Lorenzo. Muy buenas noches, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué decís? Bueno, acá, viste, arrancó el tema así. Ya tengo lista ya tienen lista la maleta. San Lorenzo, ¿cómo viene? ¿Se vienen las elecciones? Se vienen las elecciones. Estamos trabajando con mucho entusiasmo en un contexto muy difícil, muy complejo, pero que sabemos que tenemos que ponerle el cuerpo porque lo que está en juego es el futuro de nuestro club, recuperar el futuro, sanear a San Lorenzo después de estos últimos 10 años nefastos, donde estamos a los tumbos, trastabillando sin poder hacer pie, erosionando la grandeza que nos caracteriza, siendo noticia por mamarrachos dirigenciales, con total liviandad a la hora de la administración del patrimonio colectivo, que con tanto sacrificio y esfuerzo los socios construyen aportando la cuota social mes a mes. Así que muy metido y muy compenetrado en esta campaña electoral para ser el próximo gobierno del club, ¿no? Y poder tomar las medidas drásticas que se necesitan para poder sanear la economía y volver a pensar en crecimiento y desarrollo, ¿no? Y bueno, mira, acá te voy a hacer la primer pregunta y te cuento. Hincha de San Lorenzo, mi madre nació frente a la cancha de San Lorenzo, así que tenemos una gran historia. Decime cuáles son esas medidas drásticas que tenés que tomar y cuál es la propuesta también, ¿no? A ver, en primer lugar, San Lorenzo no resiste más rejuntes electorales, no resiste más parches, no resiste acuerdos prendidos de alfileres. San Lorenzo está pidiendo a gritos un gobierno serio, sólido, que quienes lo integren estén apoyados en la preparación. No es momento de improvisados, de inexpertos, de personas sin antecedentes. Por eso cotiza en bolsa la preparación, la experiencia real de gestión, la trayectoria, que es el camino recorrido que te permite ser verosímil en lo que prometés y te comprometés en el marco de una campaña electoral, ¿no? Eso es lo que hace la distinción entre un candidato y el otro, porque en campaña casi todos decimos lo mismo, pero la diferencia está en el pasado, ¿no? En el camino recorrido. Y entre esas medidas, primero hay que reestructurar los pasivos. En segundo lugar, hay que tener las manos liberadas, y nosotros la tenemos porque somos uno de los pocos espacios que no aprobó ni apoyó ni una sola de las cuestiones de los contratos obscenos que se firmaron estos 10 años, ni los préstamos a tasas altísimas con total imprudencia, ni balances contables sin documentación respaldatoria. Todo eso que nos llevó a esta situación, nosotros siempre dijimos que no. Lo dijimos que no en el 2015, desde el 2015, que cuando empezó el desastre de San Lorenzo, y era muy difícil decirle que no al 90% que lo apoyaba a Lamens y a Tinelli, ¿no? Claro. Y al acompañamiento masivo que había en la prensa nacional hacia Lamens y Tinelli. Entonces digo, al tener las manos liberadas,
vamos a poder rescindir los contratos que son perjudiciales, que se firmaron perjudiciales para San Lorenzo, vamos a poder rechazar los créditos que estén flojos de papeles, no se va a pagar nada que San Lorenzo no tenga que pagar, vamos a tener y devolver la seriedad para poder asumir compromisos que San Lorenzo pueda honrar. Eso es muy importante a la hora de la reestructuración de los pasivos. Nos van a acompañar empresas, pero no para prestarnos plata y cambiar una deuda por otra, porque San Lorenzo no resiste más este traspaso de deudas y en cada traspaso en condiciones más perjudiciales para el club, sino que van a venir como sponsors del club y con esa inyección de dinero genuina vamos a poder afrontar las obligaciones del corto plazo, bajar también el déficit mensual, vamos a tener que ajustar muchas cuestiones para reducir un déficit mensual que te está erosionando, que te impide sacar la cabeza a la superficie, y volver a poner en valor la marca San Lorenzo, que también es un gran aliado para la generación de recursos. Y además de todo esto, recuperar la autonomía en la AFA. San Lorenzo tiene que actuar como un grande en todos los ámbitos. Y uno de los ámbitos donde hay que recuperar la presencia y la actitud de grande es en la AFA. Basta de un San Lorenzo genuflexo en la AFA, sumiso a las directivas del gobierno de turno de la calle de Viamonte. Y César, ya que entraste con la AFA, te pregunto, o sea, basta, ¿cómo ves vos este paro de AFA y los dirigentes que están comprometidos con la justicia? ¿Cómo estás viendo eso? El paro fue un error, un grave error. Digo, parar el fútbol argentino por una situación particular, por un llamado indagatoria, me parece un exceso, un exabrupto, ¿no? Dirigencial, y un error dirigencial. Y es perjudicar a todos por algo que tiene que ser natural, que es cuando vos sos dirigente y cuando tenés una responsabilidad y administrás un patrimonio colectivo, es algo natural tener a veces que ir a rendir cuentas. A veces ante tus pares, otras veces ante la justicia. Digo, y además la indagatoria es el momento procesal para que te puedas defender y explicar si no tuviste nada, ni hiciste nada malo, cómo fueron los hechos, ¿no? Claro, por eso digo, me parece forzado y un error y algo que causó mucho perjuicio y que al fútbol argentino y profundizó la distancia que hay y la grieta que hay, la ruptura que hay de la sociedad con la dirigencia de la AFA, ¿no? Claro, eso iba. Creo que cuando se toman medidas así hay que ver quién se beneficia y quién se perjudica. Y acá creo que se perjudicó más el fútbol, ¿no? Se perjudicó el fútbol, todos. Claro. Y hasta los propios dirigentes de la AFA, porque creo que quedan expuestos como que hicieron un manotazo de ahogado y demuestra mucha debilidad. Creo que esta crisis del fútbol argentino nos permite pensar que estamos ante una gran oportunidad, la oportunidad de darnos un debate profundo que el fútbol argentino se debe desde hace varias décadas, para discutir qué tipo de campeonato queremos, cómo queremos distribuir los ingresos económicos de la AFA entre los clubes, ¿Y ahí? El nivel del arbitraje, y recuperar, y te digo esto y te dejo la pregunta, y cambiar este concepto erróneo de creer que los clubes le pertenecen a la AFA. Porque es al revés, la AFA le pertenece a los clubes, la AFA es de los clubes, y los clubes tienen que tallar, tienen que decidir y tienen que ser dueños del destino del fútbol argentino. Claro, pero si la AFA es quien sostiene económicamente y quien dirige y quien deriva los montos a los clubes, ¿cómo haces para tener esa independencia? Por eso hay que cambiar el paradigma dirigencial y el modelo de gestión. ¿Y cuál sería? ¿Cómo es? Por favor, decime. En primer lugar, tenemos que entender que el ser dirigente tiene, y esto también aplica para San Lorenzo no va a poder ser reconstruido si no va de la mano de la transparencia, de la honestidad, que se refleja en algo tan simple y llano como la rendición de cuentas periódicas. Digo, el sol es el mejor desinfectante. Entonces tenemos que poner todo bajo el sol, bajo el calor del sol. Esto en primer lugar. En segundo lugar, entender que la AFA está integrada por pares. Hay un presidente, pero es el primero entre los pares. ¿Y esto qué significa? Que tiene que permitir el debate, se tiene que permitir la discusión de ideas, se tiene que
presentar toda la documentación que los clubes le puedan exigir, y los clubes tienen que ser los artífices de las decisiones que se tomen sobre los contratos que se firman. Digo, cómo se distribuyen esos ingresos, ponerle coto a los préstamos y a los adelantos de la televisión de manera indiscriminada, como se viene haciendo por los gobiernos de turno de la AFA respecto a los clubes. Digo, porque con eso lo único que se consigue es condicionar la voluntad después de la decisión de los dirigentes respecto a las medidas a tomar en el fútbol argentino. Digo, poder poner sobre la mesa el nivel del arbitraje y que tenemos que mejorarlo y debemos mejorarlo. Digo, establecer también los contratos con la televisión, los ingresos, cómo se asignan los horarios y los días que juegan. A San Lorenzo se lo perjudica permanentemente con esto. César, mirá, estamos ya tengo la tanda y seguimos con más actualidad también. Y cómo redondeamos y cerramos esta transparencia que vos estás planteando, cómo se acerca el hincha de San Lorenzo y cómo, bueno, todos los hinchas de todos los clubes, llevándolo a la AFA, ¿no? Necesitamos esta transparencia para que realmente volver al potrero, al fútbol, a lo que siempre fue y debe ser el fútbol argentino, ¿no? ¿Cómo es esta transparencia? Cerrarnos así con 2 palabras y cómo el hincha de San Lorenzo, bueno, se contacta y se empapa de todo lo que estás vos planteando. La gente de San Lorenzo me conoce de hace años, hace 15 años que vengo batallando en el mundo dirigencial, y la transparencia se consigue en primer lugar para que podamos cambiando el modelo. La transparencia se va a conseguir cambiando el modelo. Para cambiar el modelo, acá hay un desafío que tienen los colectivos de cada uno de los clubes, que tiene que pensar muy bien cómo deposita su voto, a quién le deposita su voto y rasparnos a los candidatos para ver la trayectoria y el camino recorrido de cada uno, la preparación de cada uno, la experiencia de cada uno. Es un momento donde tenemos que apostar al salto de calidad dirigencial. Al sentido común, ¿no? Primero, para después a la AFA. Al sentido común, ¿no? Que es lo que estuvimos charlando hasta ahora. Al sentido común. Bueno, César, abrazo enorme, muchísimas gracias por esta comunicación y lo mejor. Abrazo, Cuervo. Abrazo, Cuervo. Bueno, hablamos con César Francis, candidato a presidente de San Lorenzo de Almagro. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio Del Plata. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. 1 hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible.
De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Resumen del día. Hasta las 23 en Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y seguimos con más actualidad aquí en Radio del Plata y en este caso un domingo más que emocionante en Fórmula 1 y para que nos cuenten y nos comenten cómo fue todo esto de Fórmula 1, un Colapinto que hizo una movida increíble en el momento ya en el arranque. Así que bueno, por eso estamos comunicados con Juan Locatelli, que es periodista de automovilismo. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Hola Marcelo, qué placer estar en comunicación con vos. Igualmente. Bien. Igualmente. Con pocas horas de sueño, por el cambio horario, con pocas horas de sueño, pero sarna que con gusto no pica, dice, ¿no? Muy bien, es así. Bueno, contanos todo eso. Bueno, con el orgullo de estar viviendo un año histórico, porque por primera vez Argentina tiene 3 pilotos en las categorías más importantes de autos de fórmula. Estamos hablando obviamente de Franco Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Barrone en la Fórmula 2 y el ítalo argentino Mattia Colnaghi en la Fórmula 3. Y cada uno de ellos realizó una muy buena labor el pasado fin de semana, ayer domingo, en el Gran Premio de China en cada una de las categorías. Bueno, nosotros el Gran tenemos... Premio de Australia, perdón. Claro, no, nosotros obviamente Colapinto se lleva, pero bueno, sí. contanos de cada uno porque vale todo eso. Bueno, hablando de atrás para adelante, decimos que en la Fórmula 3 debutó en esta categoría, es piloto oficial Red Bull, que habla a las claras de la calidad conductiva porque Red Bull es una de las escuderías más importantes a nivel internacional en la Fórmula 1. Lo tiene contratado este chico de 17 años, nacido en Monza, pero su madre es de la Patagonia Argentina. Él pidió correr representando a la bandera argentina y con licencia argentina. Así que Mattia Colnaghi salió 10º en la Fórmula 3, haciendo una muy buena carrera en una de las escuderías y de las categorías escuela para llegar a la Fórmula 1, por donde pasó en su momento Franco Colapinto. En la Fórmula 2, un amigo de Franco, Nico Barrone, que tiene 25 años, largó 19º y a mitad de competencia, imagínate, se ubicó primero, dominó durante 13 vueltas, hasta que el auto, empezó a bajar rendimiento, terminó 11º, fue penalizado por ingresar superando la velocidad límite a la calle de boxes y fue 17º. Hoy hablábamos con el padre y la verdad que le decíamos que estamos muy orgullosos por la actualidad y por la carrera inteligente que hizo Nicolás y que el resultado en este caso, por ser la primera competencia y la primera vez que se subía a un auto de fórmula, es lo secundario, porque hizo una muy buena performance, incluso dominó por 13 giros. Y ahora vamos a lo más importante, la nueva era de la Fórmula 1 internacional. Le contamos a la audiencia que se renovó y es todo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Franco Colapinto en el equipo Alpine terminó 14º con un auto que este año tiene motor, caja y tren trasero de Mercedes. Mercedes es la marca a vencer este año. Tal es así que el Gran Premio de Australia lo ganó 1-2 de Mercedes, Charles Russell, el británico, 6ª victoria en la Fórmula 1, y segundo, Kimi Antonelli, el italiano. Tercero y cuarto terminaron las Ferraris de Leclerc y Hamilton, quinto, el campeón del mundo con McLaren, motor Mercedes también, Lando Norris. Así que, y sexto, el piloto del día, que fue Max Verstappen, 4 veces campeón del mundo, que largó 20º y terminó 6º. Lo más importante es que se vio una carrera realmente maravillosa, un carrerón con varios sobrepasos en la punta y, para destacar, 8 escuderías diferentes en los 10 primeros lugares. Habla a las claras que todavía no le encontraron la puesta a punto ninguna de las escuderías, porque va a llevar
de 5 a 6 grandes premios, trasladar a la pista lo que se trabajó y mucho en los simuladores. Claro, impresionante. Ahora, decime una cosa, porque mira, yo te hablo muchos años de periodista de tránsito, ¿no? Y uno se mete en cosas que, digo, estos chicos, ¿cuándo le dieron el registro? Porque son muy jóvenes. ¿Cómo lograron en estos pocos años la habilidad que tienen? Porque realmente es sorprendente. Te estoy escuchando con cortes. Por favor, si me podés repetir. A ver. No, digo que cuando son muy jóvenes ellos, en tan poco tiempo, ¿cómo han logrado tener esta habilidad, no? Porque es algo que se va logrando de a poco. Digo, ¿cómo han logrado esto? Porque realmente es sorprendente. Bueno, nacen con esta cualidad conductiva. Marcelo, te cuento que es más fácil que nosotros dos nos pintemos la cara con un corcho quemado y vayamos a probar suerte a la NBA, donde es la elite del básquet, y hay más de 1000 jugadores. Bueno, esto, imagínate, en la República Argentina hay más de 100.000 licencias entre los chicos que comienzan en el karting hasta las categorías más importantes como el TC2000 o el turismo de carretera. Más de 100.000. Eso multiplicalo por el número de países a nivel mundial. Bueno, en estos momentos se agregó una escudería más, es decir que hay solamente 22 pilotos de todo el mundo que tienen la suerte de largar en la grilla de la Fórmula 1 internacional. Habla a las claras de lo orgulloso que tenemos que estar nosotros, que tenemos un protagonista en el más alto nivel. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, la perseverancia de este chico que a los 14 años, yo los invito a hacer un ejercicio. ¿Qué estaban haciendo ustedes a los 14 años? Este chico a los 14 años le dijo a mamá y a papá, miren, me quiero ir a probar suerte a Europa porque mi sueño es correr en Fórmula 1. Se fue y en solamente 6 años hizo todo un escalón demostrando las cualidades y ahora está sentado en un auto de Fórmula 1 desde el año 2004. 23 años le costó a la Argentina tener, con la pasión que tiene y con los grandes talentos deportivos y de automovilismo, grandes pilotos que han tenido en su historia, volver a tener un piloto. Y para darte un caso y un ejemplo, el último piloto que había largado como piloto titular de una escudería había sido en 2001, que fue Gastón Mazacán en la escudería Prost y duró solamente 4 grandes premios. Bueno, Franco Colapinto corrió en 2004 como piloto de reserva de Williams, corrió en 2005 como piloto de reserva de Alpine y ahora ya firmó por todo el año como piloto titular de la escudería Alpine y ayer cumplió su 27º Gran Premio que lo coloca en la elite de los grandes pilotos que tuvo la Argentina hasta el momento de competencia. Vamos a ver, él tiene que ir mejorando, ganando experiencia y llegarán los logros. Recordemos, Argentina tiene un gran historial que marca un podio de grandes embajadores en el automovilismo argentino, marcado por Juan Manuel Fangio, el piloto de Balcarce, el chueco que ganó 5 campeonatos mundiales, algo que no van a volver a repetir, porque lograron 7, tanto Hamilton como Schumacher, pero el chueco tuvo la virtud de ganar 5 campeonatos con 4 escuderías diferentes. Único. Después, José Froilán González, que fue el piloto que en 1951, el 14 de julio, le dio la primera alegría a la escudería más grande que tiene el automovilismo, la más campeona y la más ganadora, que es Ferrari, hecho ocurrido en Silverstone. Y el tercero era, a los de mi generación por lo menos, el que nos hacía madrugar y levantarnos temprano, que fue el gran Carlos Alberto Reutemann, que fue traicionado por su propio equipo, por eso no pudo lograr por un punto el campeonato en 1981. Lo grande que fue Carlos Alberto Reutemann, para cerrarte, que jugando un Boca River en la cancha de Boca, en Boca jugaba Diego Armando Maradona y en River Mario Alberto Kempes, que venía de ser campeón del mundo con la selección argentina, se tuvo que pasar el horario porque Reutemann definía en Las Vegas el campeonato mundial de Fórmula 1. Es así. Bueno, yo tengo el mismo recuerdo que vos con el Lole, que nos reunía la familia se reunía eso. ¿Qué pasó con Alpine, que le tocó ahí el coche? Bueno, hay 2 cosas que no pueden pasar en Fórmula 1. Uno,
Una, que yo no me imagino a Hamilton en Ferrari y a Verstappen en Red Bull que salga de esta declaración. No sé, me tiraron hielo seco en el ojo. Es algo increíble. Después de la segunda prueba libre, salió Colapinto a decir que le tiraron. ¿Cómo? En un deporte tan profesional, donde se manejan tantos millones de dólares y de alto elite, y donde la vista es fundamental para un deportista que está arriba de un auto a más de 300 kilómetros por hora, recibir hielo seco, sabiendo que el hielo seco no se derrite y le quema la visión. Lo vimos que le ponían crema, le ponían gotitas, pero bueno, esa parte ya estaba dolorida. Tuvo que salir a clasificar con ese dolor en el ojo. Y después lo explicamos porque se dijo por qué era, pero no se explicó por qué. Me llama mucho la atención que en la grilla de partida, primero que lo hicieron colocar mal el auto, la gente de su equipo. Y segundo, que el mecánico mira el reloj y se acerca y mueve el auto. Primero y principal, no se puede tocar un auto cuando está en la grilla de partida. ¿Por qué? Porque el auto no se puede tocar después de la clasificación porque tiene que largar igual que como estaba en las condiciones de clasificación. Y segundo, nunca se puede tocar el auto porque aparte este año, a partir de ahora, tienen batería y motor eléctricos y la fibra de carbono es un conductor de electricidad. Mirá si en ese toque el mecánico quedaba pegado. Claro. Bueno, clarísimo. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, seguiremos ya en contacto con más automovilismo. El próximo fin de semana hay que madrugar también, Marcelo, porque a las 4 del sábado será la clasificación. El domingo a las 4 de la mañana se corre la segunda fecha, el Gran Premio de China. Y atención, que el Gran Premio de China tiene carrera sprint que se va a alargar el sábado a las 0 horas. Bueno, allí estaremos. Muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo grande, Marcelo. Gracias. Hasta luego. Hablamos con Juan Locatelli, periodista de automovilismo. Y ya nos estamos yendo a las noticias con Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 22, 2 minutos. La humedad 21 grados 3 décimas. La temperatura 21 grados 3 décimas. La humedad 70%. 11 gobernadores y un encuentro con inversores extranjeros. El ministro de Economía, Luis Caputo, y los dirigentes de diversos signos políticos se reunieron en Nueva York con 48 empresas internacionales para atraer inversiones en sectores como minería, energía y tecnología. Durante el evento en el Council of the Americas, los mandatarios buscaron transmitir seguridad jurídica y alineamiento con el rumbo económico nacional para generar previsibilidad ante los inversores. La jornada concluyó con paneles sectoriales, negociaciones privadas por nuevos proyectos y gestos de unidad política de cara al lanzamiento de la Argentina Week en Estados Unidos. Continúan las internas del PJ. El presidente del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, consideró hoy que el peronismo no puede tener una única bandera, el objetivo de frenar a Javier Milei. Internacional. Un nuevo contingente de argentinos pudo salir de Emiratos. El canciller argentino Pablo Quirno notificó que 97 argentinos afectados por la situación en Medio Oriente pudieron abandonar Emiratos Árabes Unidos gracias a la gestión de Cancillería y de la Embajada Argentina en aquel país. Quirno confirmó que de los 416 ciudadanos nacionales que se encuentran en la zona de conflicto, 345 fueron evacuados en distintos vuelos. Se prevén más viajes para el resto de la semana. Cielo ligeramente nublado, la temperatura 21 grados 3 décimas, la humedad 70%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Arvejas Marolio 340 gramos, 399,90. Lomo de atún Marolio 170 gramos, 1999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata.
la radio de la verdad. Cuatro minutos hasta las 23 los acompañamos en resumen del día y recuerden que estamos comunicados en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Estamos en vivo también en nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030 en esta noche fresquita, con una temperatura realmente agradable, 21 grados 3, humedad 70%, un martes que tendrá una máxima de 25 grados, mínima de 17, cielo parcialmente nublado por la mañana, pero en general soleado, una linda temperatura y jornada que nos va a acompañar, con además máximas que estarán subiendo hacia el final de la semana a 27, 28 grados, así que el calor todavía se queda un rato más. Buenas noches, nos dicen también desde San Isidro, acá escuchándolos, Norberto y Mirta, oyentes fieles habituales. Abrazo enorme, de este Norberto programa. y Mirta, sí. Así que los saludamos, gracias por comunicarse en el 11 23 40 1030. Y bueno, y ahora algo que en el día de hoy realmente no sé si fue el calor o qué pasó, pero no sé, se dio a conocer la inflación y en Cava y fue del 2,6%. A ver, ¿qué significa una inflación del 2,6%? Para eso estamos comunicados con Pablo Tigani, que es economista. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Igualmente, bueno, ¿qué es esto? 2,6. Digo, transformame los números en una explicación para entender un poquitito más qué nos está pasando, que cada vez vale menos nuestra plata. Bueno, yo creo que el número de la ciudad está más o menos asociado a el índice general que vamos a tener seguramente la semana que viene. Pero bueno, es el fracaso de la política económica, ¿no? Todo lo que se ha hecho hasta ahora tenía como único objetivo bajar la inflación, y la inflación desde la disparada del mes de diciembre, cuando el gobierno devalúa 118% en diciembre 2023. Sí. Ahí estábamos en un dólar ¿a cuánto? ¿Perdón? Ahí estábamos en un dólar ¿en cuánto? Alrededor de los 300 pesos, por ahí. Claro, Más y o lo menos. mandan a 800. Claro. Entonces, después de esa devaluación que genera una inflación inercial, que se suma a la inflación del gobierno anterior, era esperable que en algún momento, ya llevamos 2 años y medio de gobierno prácticamente, la inflación estuviera en 0, algo, como decía el presidente. Pero eso no solo no sucede, sino que no hay miras de que suceda, porque además el gobierno ha gobernado con prescindencia de los cisnes negros, no incorporó el análisis geopolítico al análisis financiero, y este año pensaba salir a los mercados a colocar deuda y tener el riesgo país debajo de 300, porque iba a alcanzar una inflación de 0, algo, y si no sucede esto, el riesgo país no baja, y si Argentina no puede colocar deuda, es muy probable que durante este año pueda incumplir con los pagos de la deuda, que son solamente en dólares, hay 17.000 millones de dólares para pagar. Pero, y vos decís que con esta relación carne-uña con Donald Trump, ¿esto no lo ayuda? Porque ahora están los gobernadores allá, digo, hay para buscar las inversiones. ¿Cómo se entiende todo esto con lo que nos está pasando día a día, no? ¿Cuánto hace que la relación es esta? Desde que comenzó el gobierno. Sí. ¿Qué recibimos por ahora de Estados Unidos? ¿Cuál es el apoyo? ¿Un tuit? Vos me preguntas del presidente, un supuesto swap que no supimos después, porque como quedó la deuda del Banco Internacional de Pago de Basilea, no sabemos si lo dio directo, y lo que anunció el gobierno de Estados Unidos era un acuerdo en secreto que tendría con el gobierno, pero
¿qué nos dio Estados Unidos? No nos dio nada, no hay ningún apoyo y mucho menos en un momento donde está muy preocupado porque fueron muy efectivas las incursiones de Irán en todo el entorno eh, árabe, donde atacaron lugares que le pegó fuerte Claro. a Estados Unidos y no sabemos cómo va a seguir esto porque la idea de Donald Trump no tiene que ver con una guerra prolongada, porque Estados Unidos no tiene financiamiento y el Congreso no está de acuerdo en que se gaste dinero en Claro. este tipo de guerra y de aventuras personales para sostener un gobierno que se estaba cayendo a pedazos. Por eso él está declarando ahora que según sus palabras, ya Irán no puede hacer más, no tiene más con qué hacer más nada, ¿no? Genera esa posverdad, ¿no? Te va poniendo en ese papel, en este principio. Pero justo vos entraste en el tema que era mi segunda pregunta. ¿Subió el petróleo? Porque con todo esto, obviamente, y ahora porque ellos también, un país que venía con la inflación controlada, ya tienen inflación, ya subió, obviamente que no en los valores nuestros, pero ha subido. Sí, subió más que los valores nuestros, 12% aumentó en el mercado doméstico el combustible para los Acá el combustible, automóviles. sí, en el combustible. En Estados Unidos, acá el 5 va a Claro. subir más, pero Estados Unidos es una economía muy dependiente del precio de la gasolina. Quiere decir esto que los precios internos van a ser afectados Por esto. en un momento donde la Reserva Federal venía utilizando una estrategia de desaceleración de la tasa de interés, va a tener que frenarla, la tasa de interés va a subir y no va a bajar, o por lo menos se va a estabilizar, y eso lo que va a generar es una inflación con recesión, Claro. que acá ya la estamos viviendo, pero que además a nosotros nos genera un problema doble, que es el tema de tener que renovar la deuda local, que son alrededor de 75.000 millones de dólares en peso pasado a dólares, más esos 17.000 millones de dólares que tenemos que pagar en dólares. Quiere decir que el déficit fiscal se le va al demonio porque el pago de intereses tiene que ver con el déficit fiscal. Es un gasto público que no es el gasto primario, pero es un gasto financiero que tiene que solventar el Estado. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora, obviamente, con los precios? Porque yo siempre, ¿no? Que de economía cero o lo básico, me pregunto cómo sacan todos estos valores, porque nos dan valores de inflación y obviamente toman artículos que no sé, no hacen a la canasta o al día a día, ¿no? Transporte, todo lo que hace al día a día está subiendo y sigue subiendo, y no en estos porcentajes de un dígito, de 2 y de 3 dígitos o más. Exactamente, nadie que va al supermercado, nadie que pasa por un shopping a hacer compras puede verificar que la inflación está debajo de los 3 puntos. Por eso. Es evidente que hay manipulación. Hace menos de un mes echaron al presidente del INDEC porque quería comenzar a utilizar el índice de precios que durante 3 años fue trabajado, investigado y actualizado con el objeto, ya se había postergado varias veces, y entonces ahora, como no le conviene al gobierno, esta manipulación está haciendo que el índice de precios que tenemos es falso, eso distorsiona la magnitud real de la pobreza y la indigencia, el crecimiento del producto y todos los números absolutamente truchos que está dando el gobierno para generar una narrativa de éxito que claramente no tienen, ¿no? Cuando uno sale a la calle y ve la gente tirada que se quedaron sin casa o que se quedaron sin poder alquilar, gente que uno se da cuenta que
no es la gente que habitualmente duerme en la calle. Bueno, contra eso, contra los supermercados vacíos, contra los shopping centers vacíos y contra los negocios de proximidad vacíos, no hay mucho para discutir. Sí, cantidad de empresas cerrando y Ni gente en hablar, la ni calle. Pero hablar. bueno, y déjame ir como al comienzo, ¿no? Con el tema del dólar. Ahora, hace horas, salieron créditos hipotecarios que lanzó Banco Nación de préstamos en dólares. ¿Escuchaste? Sí, préstamos en dólares para personas que ganan en pesos, cuyo único objetivo es tomar hipotecas Ujú. que después no se van a poder pagar, gente que va a perder las casas Claro. y van a resolver el problema de financiamiento del Estado porque van a salir a tomar esa titulización que van a hacer de todos los créditos hipotecarios y van a generar una especie de Lehman Brothers, pero a la Argentina, a la Caputo. Realmente es extravagante lo que está haciendo este gobierno. Pero sí, no, la verdad, porque préstamos financian hasta el 50% del valor de la tasación del inmueble, o sea que es atractivo para quien lo ve ahí, para quien dice, bueno, vamos a probar, pero bueno, obviamente ante este gran riesgo, ¿no? Que vos planteás, ¿no? Todo depende de quién y qué se mete, porque si uno tiene mucho, por siempre yo creo que estos préstamos, yo en toda mi vida pude acceder a un préstamo hipotecario para una vivienda, por ejemplo, ¿no? Nunca llegó el sueldo al valor que necesitaba, siempre hubo problemas, y acá creo que los grandes beneficiarios son los que realmente tienen mucha espalda para decir, bueno, pongo y saco un crédito, pero no sé que lo voy a poder pagar porque me sobra, y con esto reinvierto, hago cosas, bueno, y se dan los... ¿No es No así? creo que suceda, no creo Ajá. que suceda porque el que va a dar los créditos es el Banco Nación. No hay... No es ingenuo que los bancos privados se van a abstener El de dar macro préstamo también, en dólares porque tienen niveles de morosidad extravagantes. extravagante, claro. Se cuadruplicaron y se quintuplicaron las moras en créditos personal y tarjeta de crédito. Claro. Mal podrían los bancos privados estar prestándole a la gente dólares para que compre propiedades que valen en pesos en una Argentina donde los sueldos son en pesos. Esto es algo realmente demencial. O sea, quien realmente sabe y quien maneja plata se da cuenta que esto es nada, no es viable y no le va a servir. Exactamente. Claro, Absolutamente entrarán inviable. algunos incautos y terminarán mal, como vos decís. Seguramente como terminaron con la 1050 en su momento, con un gobierno que no va a tener ningún tipo de contemplación ante alguien que no pueda pagar, porque si son capaces de sacarle los remedios a los ancianos y a los enfermos oncológicos, mucho menos se van a preocupar porque alguien no pague la cuota de la casa. No, Lo van a ejecutar. Totalmente. Y bueno, y acá, ¿cómo vislumbrás de aquí en adelante? O sea, ¿dónde ves que pueda haber un parate en esto o esto no, como vos decís, no tiene límites? No, yo creo que el gobierno está en un embudo. Se pusieron a timbiar desde que comenzó el gobierno, manejaron la economía argentina como si fuera una mesa de dinero. Hoy se encuentran con que no incorporaron el riesgo, o sí lo incorporaron, pero lo ignoraron, claro, el riesgo de un eventual cisne negro. Y digo que fue muy imprudente porque desde el primer momento que asumió el gobierno de Donald Trump, al cual se agarraron de una manera exótica, amenazó a Irán, amenazó a Colombia, a México, a Groenlandia, a Canadá, a Brasil y a una serie de países con los cuales con algunos fue haciendo
las paces, pero que en algún momento sabíamos que Medio Oriente, por su situación de alianza con Israel, en algún momento podía haber alguna situación que despuntara, y sobre todo con Irán, donde este tema del cierre del estrecho de Hormuz le genera un problema gravísimo a los países del sudeste asiático que se proveen de petróleo de ese lugar. O Así sea, que ahora hay un final abierto. Claro, abierto y esto para nosotros puede ser como un boomerang. Exactamente. Muy bien. Bueno, Pablo, muy claro. Muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Abrazo enorme. Bueno, hablamos con Pablo Tigani, que es economista. Y vamos a la tanda, sí. Todas las noticias que necesitas saber hasta las 23. En Resumen del Día, en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo 22-23 minutos, resumen del día hasta las 23. Reiteramos el estado del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 21 grados 3, humedad 72% y el cielo ligeramente nublado. Muy bien, escuchamos Ella de Bebe. Vamos a seguir escuchando después un poquito más, pero ahora ya estamos comunicados con Antonio Novelli, que es empresario PYME. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo andamos nosotros y cómo andan las pymes? Ya no andan. No andan, claro. Me gustaría igual que decirte nosotros. que andamos, pero realmente ya no andan. Claro. Estamos en una instancia por demás delicada, ¿no? Así que bueno, pero es más de lo mismo y es más de lo mismo. No, es más de lo mismo, pero ya hoy, digo, uno se está enterando de a diario de 2, 3, 4, no sé, por lo menos yo vengo escuchando eso, por día. Es mucho. No, el cierre que se vino dando, yo ya lo venía diciendo a mediados del año pasado, o sea, y de acá a fin de año se va a profundizar más. Ya las pymes están prácticamente extinguiéndose y empiezan a caer las grandes empresas. Y de hecho estas inversiones están yendo a países limítrofes como Paraguay y como Brasil.
Entonces, la realidad está a la vista. Aquel que no la quiera entender, bueno, que viva en un mundo de fantasía o de virtualidades, pero el desempleo va a crecer y las pymes siguen cayendo. No, ya creció y obviamente que esta flexibilización laboral, que es lo que nos lleva a que el salario esté cada vez más abajo, quede ahí bajo, no sé, bajo el agua totalmente, porque está totalmente lavado, y eso hace que haya realmente una incertidumbre muy grande, porque bueno, acá en esta cantidad de pymes que vienen cerrando y justamente la pyme, que es quien el dueño de esa pyme son familiares, o sea, realmente, y le cuesta y vino sosteniendo durante muchísimo tiempo, ya hoy no puede, si alquila, no puede pagar el alquiler, es así, ¿no? No, no solo el alquiler, los servicios. Por eso te digo que el tema es muy profundo y hoy se escucha mucha gente que habla y que yo me cuestiono seriamente si alguna vez estas personas han tenido algún proyecto productivo. Fíjate que cualquier rubro que vos toques, te dicen, se cansaron de robar durante años, cazaron en el zoológico, montones de frases hechas que no sé, en serio, no sé de dónde las sacan, qué biblioteca leen, pero nadie te dice que durante años nos han venido apretando duramente con los servicios, o sea, lo que es la luz y el gas, sí están cazando en el zoológico, nadie dice nada de eso. Exacto. Ahora, yo formo costo con lo que tengo de luz y de gas, más allá que el alquiler lo agarro al titular y le digo, flaco, me voy, te queda vacío y te hace cargo vos de la carga tributaria que te va a llegar todos los meses a vos. Claro. Ahí lo puedo negociar, pero ¿cómo negocio con las empresas de servicio? A ver, decímelo. No, es imposible. No, aparte son las que más han aumentado. Estamos hablando ahí ya de 3 dígitos. O sea, estamos hablando, o sea, ahí la inflación y la suba, o sea, estamos hablando en algunas 3000% ha subido. O sea, es una locura. Eso es cazar en el zoológico, pero nadie los toca porque son los intereses que están defendiendo. ¿Entendés? Claro. Entonces el tipo que está atrás de una máquina o en el pedal de la máquina para hacer el surcido o un jeans, o uno que está en una estampadora para sacar una pieza para un auto, o uno que está en una matricera, o uno que está en cualquier rubro, es un ladrón. Pero las empresas de servicio no las mencionemos a ver si se nos ofende. Pero explícanos, porque es importante justamente, porque hay quizás un discurso que tapa esta realidad, que bueno, parece que debería ser intapable, ¿no? Pero es así. Ahora, los subsidios, un Estado, la función hasta ahora, porque vos escuchás que muchísima gente compró el discurso que dice, no, porque el colectivo los servicios estaban muy bajos, y eso había un Estado que estaba regulando para que el trabajador pueda viajar, y bueno, y se hacía cargo de esta diferencia, más allá de los negociados y de todos los abusos que hay de varias partes, ¿no? Que habría que ir a buscar esos abusos y esas personas que abusan. Pero digo, ese subsidio para quien, como vos decís, para no tener que estar pagando la luz, lo que se está pagando, la energía, el gas, bueno, todos. ¿Cuál es el valor de eso para que se entienda que no puede desaparecer o que es una catástrofe que desaparezca el Estado porque nos quedamos sin nada en este caso? Coincido, mira, pero por eso te digo, yo creo que estamos dañados psicológicamente, no sé si la pandemia nos sacó muy heridos o qué, pero la capacidad interpretativa, vos notás que hay muchas personas está altamente dañada. Primero, yo para hacer un análisis de costo de mi producto, lo primero que tengo en cuenta siempre son los servicios, claro, porque es de lo que alimento mi máquina. ¿Bien? Seguro. A partir de ahí arranco. Yo no sabía tampoco, ahora lo estoy notando, que había tanta gente que daba fuente de trabajo. O sea, todo opinan sobre la nueva legislación laboral. Vos decís, flaco, ¿tenés personal? No, lo que pasa que, viste, me vuelven loco. Entonces vos decís, dámelo capacitado. A mí me interesa que me venga capacitado. Yo ya sé cuál es la legislación y cómo tengo que tributar. Pero pierdo más tiempo capacitándolo, instruyéndolo, formándolo, que las cargas sociales que tenía de esta persona. Claro. Entonces,
ahí es donde me hace ruido montones de cosas y te digo que socialmente estamos muy dañados, porque habla gente que en su vida ha dado trabajo, que en su vida ha creado nada, que en su vida ha generado riqueza, y en muchos casos la que tiene la heredaron, Claro. como muchos de los que hablan ahora. Claro, pero en función justamente de lo que estás diciendo, porque no cabe duda que hay abusos y había cosas o hay cosas para modificar, acomodar, o digamos, hay cosas modificables, digo, pero en principio, como vos decís, las cargas sociales, todo lo que se desarrolla ahora en esta nueva ley laboral, ¿a quién beneficia? Porque en principio, por lo que uno entiende, al trabajador no lo beneficia y que esto le hace muy bien a las pymes. No. No, claro. No, te vuelvo a repetir, no porque las pymes no van a existir. Las pymes que surjan y que la natalidad de pyme hoy por hoy es muy baja, son las que supuestamente se van a ver beneficiados. Pero ahí estás cayendo en la trampa y que vos vas a contratar personal capacitado o personal que tengas que capacitar y encima me querés extender la edad jubilatoria. Claro. Entonces vas a tener personal adulto que tiene la capacidad, porque ya viene instruido de otra empresa que fundió, y no le estás dando la posibilidad a lo nuevo que se inserte en el sistema. Entonces vas a tener un salario magro para el adulto, porque ya la jubilación no la va a tener, y ese aporte, el nuevo que viene, no lo va a poder tener porque no entra en el sistema. Si vos seguís con la jubilación, te reparto. Ahora, si volvemos con la fantasía de las AFJP, el juego ya es diferente, que es a donde están apuntando. Lógico, claro. Claro, no, por eso. Ahora te van a plantear la reforma jubilatoria, es el próximo paso. Claro. Claro, por eso digo, me parece que en este caso a veces hay como una cuestión muy ingenua de decir, bueno, a ver cómo va la economía, a ver si sale bien esto. Digo, ya está todo estudiado, ya está todo, ya lo pasamos muchísimas veces. Digo, ya no hay forma. Digo, tenés manuales, tenés libros que te dicen acá. Las cosas van por este lado si vos querés una reactivación de un país industrial, donde haya trabajo, donde haya desarrollo, donde, bueno, se pueda vivir. Ahora, si vos vivís, o los que ya tienen los capitales viven desde lo financiero, desde lo que le llaman la timba financiera, en esa timba financiera el trabajador no existe. ¿Sabés qué pasa? Estamos frente a una generación que heredó derechos adquiridos de generaciones anteriores. Sí, es verdad. Todos los logros y los méritos y los sacrificios y las muertes que han habido en generaciones anteriores para tener determinados beneficios son derechos adquiridos. Renunciaron a todos esos derechos, están haciendo un mundo nuevo, un mundo basado en la virtualidad, en la simulación, en las apariencias. Fíjate que hacemos una reforma laboral que no tenemos en cuenta cómo aplicamos la inteligencia artificial dentro de este sistema, o cómo las nuevas tareas y nuevas funciones del hombre nuevo se van a ir aplicando. En ningún momento está contemplada en la nueva legislación laboral. Entonces, en ese concepto, las nuevas generaciones tienen un enorme sueño de... va a terminar en una gran frustración. Yo, a veces quiero buscar las palabras, pero no la encuentro. No nos estamos formando para el mundo como viene. Y no hay capacidad para mucho. Vos por eso ves colas y colas por un empleo. Pero bueno, vos Entonces, ya lo pasamos muchas veces, pero bueno, en principio vos... Cuando te dicen la escuela austríaca, te están diciendo, es este librito el que estoy usando. Claro, eso digo, sí. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es el problema? Y que no todos leyeron el libro. Y peor aún, no muchos padecieron ese libro. Exacto. Pero aquellos que ya estamos entrados en años, vos sos jovencito, pero los que estamos entrados en años,
vimos que se fueron nuestros abuelos, vimos que se fueron nuestros padres. A ver, había una charla común en la mesa que era el 82% móvil. Sí. No, es así. Y ahora, ¿cómo hay... ¿Se nos fue la comunicación? Hola. Sí, me parece que sí. Bueno, estamos hablando con Antonio Novelli, empresario PYME, que bueno, nos está compartiendo desde su lugar, desde su empresa, su PYME, y desde años y años, ¿no? Me toma jovencito, pero bueno, acá soy del 63, Antonio, ¿cómo estás? Retomamos de vuelta, ¿no? No, pero bueno, pero, somos pibes, yo también, a ver, yo soy del 60, así que somos pibes. No, bueno, pero por eso digo, hemos vivido muchas, y en algunas a lo mejor uno ha escuchado mucha gente que decía, no, pero mirá qué bueno, me acuerdo una época, ¿no? Mirá, pero si el dólar está 1-1, está bárbaro esto. Vamos acá, vamos a Miami, compramos, venimos, hacemos lo que queremos, y de golpe lo que vino después, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo terminó todo eso? Yo he tenido la desgracia que un conocido perdió una empresa y tomó una decisión demasiado trágica Terrible. para con su vida. Es que estamos en eso. Y así, viste, hay montones de casos. A uno le duele el alma ver lo que están padeciendo, pero ya te digo, tienen vocación de súbdito las nuevas generaciones. Es muy triste eso, pero bueno, tiene esa vocación. Ahí hay un tema muy, ¿no? Creo que el tema educativo es importante, ¿no? Porque se empezó cuando se trabaja desde la educación con la historia de los derechos y de todo lo que estamos hablando, que es historia. Obviamente la historia va del lado donde uno se ponga, pero estos derechos y estas cosas que se lograron con tanto tiempo, también tiene su objetividad, ¿no? Y cuando vas con esto y se trabaja y se habla, parece como que se empiezan a decir como que se está adoctrinando, que se está haciendo política, no política, sino partidismo con todos estos temas, y bueno, como que uno, docentes, yo conozco mucho, no saben para dónde correr, entonces prefiero, antes de entrar en problema con esto, no digo nada. Y así se fue vaciando, fue muchos años de esto, ¿no? No, pero cuando utilizan el tema del conocimiento como adoctrinamiento, habla de la paquetería y de la idiotez de aquel que menciona eso. A ver, yo con este tipo de situación, nosotros cuando éramos pibes, si había algo que anhelábamos era una moto. Y yo recuerdo que en mi barrio mi tío me llevaba a andar en la Siam y me tenía paradito en el faldón y paseaba por el barrio. Con los años pude hacerme de la colección más importante del país del motovehículo argentino. Entonces, yo te estoy mostrando el físico a vos, no te estoy contando. Te digo, tomá, acá tenés, acá lo ves. Esta era la estándar, esta era la de lujo, esta era 125, 175, 150, 98. ¿Qué me querés porfiar? ¿Qué me querés decir? Y si así todo te siguen cuestionando conceptos. ¿Entendés a lo que voy? Que es un tema de la naturaleza en la cual se ha desarrollado estas cosas. Es que sí, no, es esto, pero bueno. Te lo estoy mostrando, lo estás tocando, lo estás viendo, te digo, esto se hizo en Valentín Alsina, está el físico, había tantos empleados, esta historia, así, y así todos te dicen, pero esto es una porquería, no me lo podés comparar con una moto a nivel internacional, no, qué sé yo. Es así. No, totalmente. Bueno, gracias por compartir esto, y bueno, ahora para cerrar, ¿qué perspectivas tenés más allá de todo esto que suena y es muy terrible, pero bueno, hay una puerta que se abre, una ventana como para decir, bueno, en algún momento se puede, digo, todo esto partamos de que hay una ley por encima de todo esto que se viene haciendo, que es la Constitución Nacional, ¿no? Sí, pero el mundo no está pasando por arriba. Entregamos la soberanía productiva, el mundo está en guerra, lo que nosotros podemos vender ya tenemos intermediarios en el medio, cuando antes veníamos de forma directa.
y hasta que la Constitución la puedas aplicar, el mandato está cumplido. Ahora, ¿quién es el juez que va a tener lo que tiene que tener para tomar recaudos? Y en el mientras tanto, el hombre común sigue yugando y sigue paliando. Y Antonio, para cerrar, porque recién me vino con lo que estabas diciendo, digo, y ahora el presidente con gobernadores y con familia de gobernadores buscando inversiones. ¿Cómo ves esa búsqueda de inversiones? ¿La inversión acá va a llegar? No somos confiables. No hay predecibilidad en nuestro país. Y vuelvo a repetir, entregaste la soberanía productiva. Hoy por hoy tenés productos a nivel internacional. De todo el mundo tenés productos acá. Ahora esos productos van a empezar a subir de costo. ¿Por qué? Porque el mundo está en guerra. Y por consiguiente, como sube de costo en el mundo, va a subir de costo acá. Ahora vos estás con un salario en peso, con un dólar que viene atrasado, en un país que es caro y con falta de credibilidad. Y decime, a ver, es el pro de los mundos. No, pero ¿sabés qué es lo que me remite al granero del mundo, a los años 30? Digo, van a buscar ese tipo de inversiones como el tema de las mineras, como el tema, ¿no? A sacar lo que tenemos como recurso natural, ¿no? Son capitales golondrinas esos. Claro. Esos son capitales golondrinas. Por eso te digo que las nuevas generaciones tienen vocación de servidumbre. Van a terminar ahí, no les queda otro rango, no tienen otra, no los estás capacitando, no tienen otra forma de ver el mundo. Lo ven por la virtualidad. De hecho, vos cuando termine de hablar conmigo, preguntarle a la inteligencia artificial las medidas económicas tomadas por este gobierno y fíjate lo que te pone. Sí. Es el paraíso. Exacto. Bueno, la respuesta que te da es el paraíso. Repite lo que compartió el presidente. 90% de baja de 90% de baja de impuestos, exportaciones récord, bla 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 bla. Vos decís, wow, lo que pasa ¿en que serio? Quiero ir a vivir acá. La inteligencia artificial no tiene vida, ¿no? La carga y la dirige alguien, ¿no? Eso es lo que nos olvidamos. Y para eso están gobernando, para la inteligencia artificial, no para la inteligencia natural. Bueno. Con el gran retroceso que tuvo la inteligencia natural, estamos en los líos que estamos metidos. Antonio, abrazo enorme, muchísimas gracias por esta comunicación. No, a ustedes por tenerme en cuenta, cariño. Abrazo enorme. Antonio Novelli, empresario PYME, bueno, nos dio su parecer al respecto de cómo están las pymes y qué es lo que está pasando. Y vamos a la tanda. Resumen del día. Hasta las 23 en Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió. Me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte
malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús. 22:45 minutos, resumen del día hasta la medianoche, reiteramos 21 grados 3 la temperatura, humedad 72%. Bueno, y ya estamos en lo que pasó en Radio del Plata desde la mañana temprano, en este caso en el programa de Mesa Chica, porque Vanessa Giuliani estuvo en Mesa Chica con Alfredo Cosimarro, en donde habló ella con Alfredo Romero, director del Foro Penal de Venezuela. Que obviamente conocieron y tuvieron conversaciones con tu hermano. Sí, sí, sé que salieron, pero bueno, veo que extranjeros de 87 que había en el del 8 de enero, hoy hay 49. No solo extranjeros, sino los que acaban de salir que dieron a tu hermano. No sé si has tenido conversaciones con ellos. Sí, han dejado un mensaje que Okay. Mi hermano estaba esperanzado, que estaba... Pero eso sabemos que es... Para mí eso es una tortura, ¿no? Yo lo veo desde acá y a mí me dicen eso, me lo dijeron la semana pasada. Ya de pensarlo ya me angustia porque me imagino a mi hermano que pasan los días y eso, ¿cuánto puede esperar cuánto puede durar esa esperanza, ¿no? Al pasar otra noche en las condiciones que están ahí en una cárcel. Entonces, eso da esperanza un día, 2, y mi hermano pensaba que en una semana salía él después de Gallo, y ya pasó una semana. Y esta semana, ¿qué le decimos? Que espere otra más, y la otra, ¿qué le decimos? Otra más, y así venimos desde el 8 de enero. Entonces, esta es la situación. Y ahí escuchamos a Vanessa Giuliani, está hablando, obviamente, dice, no sabemos nada de quién, de Germán Giuliani, es quien está preso allá, detenido en Venezuela, y esta desesperación, como lo mismo que fuimos escuchando con Nahuel Gallo, ¿no? Su familia denuncia que no tiene información oficial sobre el estado de salud ni sobre los cargos que enfrenta. Asegura que está detenido desde 2025 allí en Venezuela, sin garantías judiciales y en condiciones que, según relatan, incluyen torturas, aislamientos, graves violaciones, lógicamente, a los derechos humanos. Ahí tienen relato de gente que lo vieron, como ella transmitía recién, pero bueno, el pedido, como con Nahuel, que vuelva. Fabiana Túñez, especialista en políticas públicas en violencia de género, directora ejecutiva de la Asociación Civil de la Casa El Encuentro y defensora de derechos humanos feministas, habló con Diego Schurman del programa El Zoológico en la previa a la marcha feminista que fue desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Estamos parados en un no lugar y esto es lo grave, y hay claramente intencionalidad política de parte del Estado de no cumplir las leyes que ya están vigentes, y que hay un incumplimiento sistemático de todas las leyes que tienen que ver con la igualdad, con la violencia de género, con la asistencia a las víctimas. La realidad es que estamos en una situación muy, muy delicada, y cuando vemos funcionarias que se ríen del movimiento feminista y que están en esos lugares gracias al movimiento feminista y sus luchas, realmente nos damos cuenta que quiere llevar todo al siglo XIX. Y el siglo XIX, por suerte, lo hemos superado hace mucho tiempo, y la sociedad también superó el siglo XIX. Bueno, y además, Fabiana Túñez
advirtió sobre la gravedad de los números, porque según indicó, el año pasado se registraron 262 femicidios en Argentina, mientras que en lo que va del año ya hubo 43 casos. Nosotras desde la Casa del Encuentro, que fuimos las pioneras en los informes, estamos diciendo que el año pasado hubo 262 femicidios y que en lo que va de enero y febrero hay 43 femicidios y femicidios vinculados. Vos fíjate que el año pasado, de la cantidad de niños y niñas que quedaron sin madre, fueron 260, de los cuales el 53% eran menores de edad. Lo que estamos demostrando cada una de las organizaciones con estos informes es de qué manera la violencia de género impacta en todo el tejido social y que no es una cuestión solamente de que nos matan a nosotros. Esos niños y niñas que quedaron sin madre, ¿no los mataron también? Nosotras desde la Casa del Encuentro, que fuimos las pioneras en los informes, estamos diciendo que el año pasado hubo 262 femicidios y que en lo que va de enero y febrero hay 43 femicidios y femicidios vinculados. Vos fíjate que el año pasado, de la cantidad de niños y niñas que quedaron sin madre, fueron 260, de los cuales el 53% eran menores de edad. Lo que estamos demostrando cada una de las organizaciones con estos informes es de qué manera la violencia de género impacta en todo el tejido social y que no es una cuestión solamente de que nos matan a nosotros. Esos niños y niñas que quedaron sin madre, ¿no los mataron también? Guillermo Moreno, en su programa Volver a lo Nuestro por Radio del Plata, aseguró que el peronismo se está preparando para construir una alternativa política y la diferencia en la comparación entre los precios y los costos chinos con los argentinos. Y entonces tenemos un lío bárbaro. Porque si no hay una referencia concreta, política, y no la hay, es todos contra todos. Por eso lo tenemos que evitar. Y por eso el peronismo tiene que estar adecuado a la hora, construyendo la alternativa política. No sea cuestión que la realidad, como dice Milei, se imponga. Porque él dice, no, yo la única posición que tengo es la realidad. Bueno, la realidad económica. Entonces, para eso se tiene que preparar el peronismo. ¿Se está preparando? Sí. ¿Hay muchos candidatos del peronismo? Sí, hay varios. Pero se está construyendo un clima de consenso. Nos precisamos todos. Los gobernadores, los intendentes, los dirigentes sindicales. Y esto empieza a calar en profundidad. ¿Para qué? Para gobernar bien. ¿Cómo se gobiernan bien? Con producción y trabajo. Y hay trabajo con los chinos atrás. No, los que estén de acuerdo con los chinos que se vayan a vivir a China, como el Partido Comunista China, como ese Recalde. Si vas a competir es por costo, no por precio. Los chinos subsidian los precios, entonces no hay manera. Porque vos no mirás los costos, vos estás mirando los precios. Y si te tienen que regalar la mercadería, te la van a regalar. Entonces eso no es competir, muchachos, competir. Ahora, mostrame los costos de los chinos, los costos de los argentinos y hablamos. Ahora, no saben, nunca estudiaron costos. El último funcionario que hizo costo en China fui yo. Mandé una delegación, ya lo conté varias veces. No estaban tan lejos los costos chinos, los costos argentinos. Había un 10% que se resuelve con la logística. Están equivocados. Pero comparan el precio de venta. El precio de venta es los subsidios de los chinos, así no vale. Ni Trump pueden competir, ni los norteamericanos. Por eso le pone aranceles. Las cosas que dicen es de ignorancia supina. Bueno, lógicamente Moreno hablando sobre el peronismo y bueno, la importancia de alinearse, unirse e ir contra todo lo que se está viviendo ahora. Pero bueno, creo que también mi forma de ver, ¿no? Hay dos políticas, una inclusiva y la otra que no. Entonces creo que quienes incluyen a toda la gente y que, bueno, respetan los derechos, el trabajo y todo lo que ya vinimos hablando mucho durante todo el programa, más allá de peronismo, izquierda, lo que sea, centro, lo que sea, la unión, ¿no? La fuerza en esa unión me parece que sería importante. Pero bueno, y seguimos con más de lo que pasó aquí en Radio del Plata, en este caso en Ventura Show, porque el actor Eduardo Blanco aseguró que el Inca es una gran herramienta para el cine.
el Inca es una gran herramienta para el cine y una gran herramienta para el cine independiente. ¿Qué pretendo decirte con esto? Que porque la gente que piensa que de pronto está regalando la plata de los maestros o de los jubilados, bueno, no es así. Es otra cosa. Claro, primero, en principio, sí, como país nos tenemos que preguntar qué país queremos. Después, si dentro de ese país que queremos, el cine forma parte, porque en todos lados del mundo el cine se hace con apoyo. Bueno, y esto es lo que fue pasando. Pasaron muchas más cosas aquí en todos los programas, pero bueno, tenemos también un tiempo limitado y hoy, bueno, fue esta gran marcha del 8M que se hizo el 9, pero realmente multitudinaria, y escuchábamos, bueno, justamente quienes referentes del feminismo, llamarlo, pero bueno, abarca mucho más todo esto, ¿no? Pero Fabiana Túnez, la especialista en políticas públicas, en violencia de género, directora ejecutiva de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro y defensora de los derechos humanos feministas, habló con Diego Yurman en el Zoológico, la escuchamos, ¿no? En la previa a todo lo que fue la marcha realmente multitudinaria, y advirtió, esto es lo que quiero, y de aquí nos vamos a ir a un tema musical, que allí ya Ian Natale lo tiene preparado. Es Canción Sin Miedo, ¿sí? No, canción de Vivir Quintana, ¿no? Vamos a escucharlo detenidamente porque ¿qué es lo que me llama la atención? Bueno, lo venimos escuchando mucho, pero bueno, quizás mucha gente no le presta mucha atención, pero advirtió, Fabiana Túñez, advirtió sobre la gravedad de los números de los femicidios. Dijo que según indicó el año pasado se registraron 262 femicidios en Argentina, mientras que en lo que va del año ya tuvo 43 casos. Y ahora sí, con Ian vamos a escuchar este tema que habla mucho de esto. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Muy bien, bueno, creo que está todo dicho. Canción Sin Miedo de Vivir Quintana, y me quedo con esta frase para ir cerrando el programa. Ya le paso la palabra a Roxana, que ya estamos cerrando, pero bueno, me quedo con la frase: nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Bueno, segundos para acercarnos a las 11 de la noche. Ya viene Tiempo de Show con Marcelo Neira y el especial antes, una hora antes, y también las noticias con Pamela Molina. Hasta mañana. Presenta Maxi Consumo, el super